En este episodio estaremos hablando precisamente sobre la familia como la institución natural y jurídica que es fundamental en toda sociedad. Tenemos una invitada muy especial, ella es Marinés Roca de Asfura, directora de Lighthouse. Marinés es casada, tiene 2 hijos, educadora con más de 15 años de experiencia en el ámbito educativo, con trayectoria como docente a nivel primaria y secundaria y como directora académica y reformadora en las escuelas de liderazgo. Marinés acompaña el desarrollo académico, emocional y personal de niños, adolescentes y adultos desde un enfoque integral y multigeneracional. Es especialista en procesos de alfabetización en inglés, enseñanza en aulas neurodivergentes, acompañamientos a docentes en procesos educativos y curriculares internacionales, gestión, planificación y liderazgo educativo, diagnóstico, proyección e intervención pedagógica, desarrollo de talleres formativos y organización de proyectos y ferias educativas. Estamos entonces en este episodio Familia y Principios. Bienvenida, Marinés, a este espacio. Muchas gracias, María Teresa, por invitarme. Para mí es una bendición estar aquí. Hablemos un poquito sobre lo que son las amenazas principales hoy por hoy en lo que implica la estructuración de una familia, pero sobre todo en los roles como tal. Creo que es importante hablar del desplazamiento del rol parental. El sistema educativo ha asumido ciertas funciones formativas que en realidad le corresponden a la familia: la educación, la moral, la parte afectiva e incluso la parte sexual. Y los medios de comunicación contribuyen a todo esto a partir de lo que es el arte, la música, las novelas y todas las series que tienen un bombardeo en los medios de comunicación. Marinés, ¿qué define realmente a una familia hoy en día? Bueno, yo diría que lo que define una familia hoy en día es la unidad, la estructura, la solidez y el lineamiento que hay en la pareja, ya sea mamá, papá, para poder criar a los hijos. Que haya un orden, ¿no? Eso es lo que para mí define a la familia. Porque cuando hay orden y hay principios y estamos alineados y hay un mismo sentir en la pareja, hay una solidez. Y en base a esa solidez podemos criar a nuestros hijos, aplicando estos principios a diario. Y cuando hablamos de cambios culturales, estamos hablando también de una inversión de valores hoy por hoy, ¿no? Una deconstrucción, obviamente, de valores, que lo que ha hecho es que los padres estén totalmente confundidos. Esa falta de valores como la ética, la permisidad, la incoherencia de los padres al educar, es lo que está debilitando la autoridad y la formación, sobre todo de los hijos, obviamente está generando consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de erosionar la estructura familiar dentro de la sociedad? Yo diría, esa pregunta es interesante y es bastante amplia. Me gustaría un poquito ir para atrás para poder fundamentarlo mejor. Sucede que hoy en día esta generación actual de padres no es que hayan sido criados sin valores, han sido criados con valores. Y como toda familia, no es familia perfecta, con familias en conflictos, con familias en amor, en unidad, con familias que también en un momento quizás han tenido que separar o se han destruido. Sin embargo, los tiempos anteriores no son los mismos a los de ahora. ¿Y qué es lo que yo observo como educadora? Que los padres hoy en día no tienen tiempo para sus hijos. Hay una vida más movida, más agitada, con mayor ansiedad, mayor carga emocional en los adultos, lo cual hace que descuidemos a nuestros hijos. Entonces hay hijos que están abandonados emocionalmente, el padre es presente físicamente pero ausentes emocionalmente en la casa. Entonces, porque no hay tiempo, la tecnología nos consume, el celular ha reemplazado ese tiempo de calidad con los hijos, el trabajo, el estrés hoy en día en la vida adulta es una amenaza muy grande, es algo que está en las familias, con la que todos luchamos, creo yo, día a día. Y por supuesto que esto trae consecuencias grandes en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si no lo criamos nosotros, alguien o algo más lo va a hacer y lo está haciendo. Ya sea la tecnología, ya sean las redes sociales, el aparato celular, las amistades, las malas amistades muchas veces. Y como padres, lastimosamente, también creemos que el colegio
es el principal responsable de hacer todo esto con lo que a nosotros nos falta, porque no estamos asumiendo esa responsabilidad. O la iglesia. Sí, exacto, o la iglesia, sucede. Entonces, hemos abandonado nuestros roles. En la casa yo veo que hay mucho desorden igual en cuanto al rol del papá y de la mamá. Los niños, ¿cuáles serían las amenazas o las consecuencias? Perdón, como decía la pregunta, serían abandono emocional, niños que reprimen sus emociones, niños con falta de identidad, niños que crecen inseguros, que buscan la aprobación afuera, que buscan la atención afuera, que también crecen con esta carga de ira, que van acumulando estas emociones que no son gestionadas, no son canalizadas de una manera correcta, y son niños que crecen y van siendo impulsivos, con mucha rebeldía, y esto va aumentando. Si no se trabaja a tiempo, esto va creciendo. Y es algo que se ha venido viendo, creo yo, de una manera increíble, ¿no? El crecimiento que ha habido en esta deconstrucción de valores y en los resultados que vivimos día a día con producto de este tipo de educación. Según la palabra de Dios, Inés, ¿cuáles son los principios que sostienen a la familia? El principal, diría yo, el amor, porque el amor debe ser intencional. Y no es que no hay amor de los padres a los hijos, sino que dejó de haber intencionalidad, dejó de haber una intención, un plan para poder ayudarlos. Entonces el principal, diría yo, el amor, y por supuesto dentro del amor está el respeto, está el compromiso de acompañar, de amar, de entender, la compasión, el amar al prójimo, a nuestros propios hijos, ¿no? Que cómo no amarlos, pero el amor se demuestra. ¿Cuál es su opinión respecto a la disciplina? Porque padre que ama corrige. Exacto. Bueno, hoy en día hay una corriente, ¿no? Que creo que ha generado mucha controversia entre muchos educadores y profesionales, que es el tema de la crianza positiva, o de la crianza con respeto, la crianza respetuosa. Si bien estoy de acuerdo con algunos aspectos, en su gran mayoría, pero creo que también, como la palabra dice, ¿no? El que ama disciplina, Dios mismo que nos ama nos disciplina. Y hay momentos en que nuestros hijos tienen que pasar por procesos duros para que ellos puedan entender, pero siempre con el acompañamiento adecuado, el acompañamiento que nosotros como padres nos corresponde. Si bien creo que hay que entender a los hijos y darle un espacio para escucharlos, para acompañarlos, no siempre hay que explicarles el porqué de todas las cosas. Hay veces que papá y mamá tienen que decir por qué sí, punto, ¿no? No tiene que perderse esa autoridad, que es la autoridad que ahora se ha perdido muchísimo con los hijos. Ahora los hijos cuestionan a los padres, cuestionan, discuten, argumentan, y no me refiero a que no se los tenga que escuchar, pero ahora los hijos quieren decidir por los padres, ¿no? Y levantan la voz a los padres. Entonces yo creo que la disciplina sí tiene que haber en casa, y sí me considero igual una mamá estricta, pero también con ojos de compasión y amor y con entendimiento. Creo que ahí eso es lo que cuesta a veces encontrar ese equilibrio, que Dios nos dé ese equilibrio para saber dirigirnos y disciplinar a nuestros hijos, pero siempre con sabiduría lo podemos hacer. Es más sabiduría ante todo, para poder encontrar el perfecto equilibrio entre el amor y la corrección que es necesario. Bueno, en estos tiempos vemos que hay una ausencia de padres, no solamente en el tema de la educación, sobre todo en el tema de la crianza de los hijos. ¿Por qué existe esta ausencia de padres según su experiencia y su vivencia en la educación? Yo veo, y es algo contradictorio a veces, porque me pongo a analizar y digo, somos una generación de padres, y me tomo en cuenta como esta generación actual, digamos, de padres con hijos quizás en época escolar o tal vez primeros años de la universidad. Sin embargo, somos la generación que tiene más acceso a información. Tenemos más acceso a estilos de crianza, a cómo resolver conflictos en casa. Tenemos muchos recursos, pero no estamos sabiendo utilizarlos. No estamos utilizando estas herramientas, o no nos estamos dando el tiempo o la verdadera intención, el interés por hacerlo y usar estos recursos para poder criar a nuestros hijos. Somos una generación cansada, diría yo.
porque como dije anteriormente, hemos abandonado los roles, pero también yo creo que es mucho por una falta de energía. Hoy en día recordemos que las mamás trabajan también, en su gran mayoría. Ya mamá no se dedica solo a los hijos. Entonces hay madres ocupadas, madres cansadas, madres también estresadas. Y hay muchas cosas que veo en común igual en mi entorno, que personas que retornan a sus hogares, pero no dejan de ser ese jefe o esa jefa o esa trabajadora. Siguen siendo trabajadoras en casa, cuando en casa no tenemos un rol que nos espera, que es ser mamá y ser esposa. Y tampoco lo estamos cumpliendo muchas veces. Y los hijos lo ven. Y los hijos lo perciben, claro que sí. Qué complicado, ¿no? Realmente, qué complicado en estos tiempos ser mamá y a la vez ayudar a sostener la economía del hogar. Otro tema que como una amenaza principal en estos tiempos hemos visto es el divorcio, y esto por supuesto se ha facilitado mucho más que antes, ¿no? Creo que es más fácil divorciarse que casarse hoy en día, y esa ruptura de matrimonios que se traduce en divorcios ha ido en aumento día a día, y esto ocasiona obviamente una falta de compromiso en la percepción que ya tienen los hijos respecto a lo que es la institución del matrimonio, el pacto del matrimonio que nosotros tenemos. ¿Cómo influye la ruptura de los matrimonios en el desarrollo psicosocial y emocional de los hijos? Es algo que genera un impacto muy grande, porque para que una pareja llegue a una ruptura, tuvieron que haber daños emocionales previamente, lastimosamente daños también psicológicos, físicos en casa en muchos casos, los cuales los hijos presencian. Y lastimosamente ellos son los más impactados, al igual que el adulto. El problema es que el adulto, hay muchos adultos que no saben regular sus emociones, no saben gestionar estas emociones y estas situaciones que viven. Y ese es el modelo que enseñan a los hijos. Entonces los hijos, luego de una ruptura, quedan con sentimiento de abandono, quedan, como decía anteriormente, al igual que el abandono emocional que hablábamos de los padres que abandonan sus roles, esta falta de identidad, ver a papá y a mamá que no supieron resolver. Entonces son hijos que tampoco creen, y es lo que más pena me da porque escucho muchos adolescentes, aún dentro del entorno de las iglesias, de adolescentes que ya no creen en que se puede tener un matrimonio feliz. Hay personas, a los hijos, que dejan de creer en que se puede formar una pareja, en tener este sueño a largo plazo de que esto es para siempre, que es un pacto. Afecta de diferentes maneras, depende de la etapa del niño. Si hablamos en temas en etapa escolar, se ve muchísimo en los colegios que las familias que están desestructuradas, que se separan, hay un impacto incluso en el aprendizaje. Impacta el aspecto cognitivo, el aspecto emocional del niño, la manera en que se relaciona. Hay niños que se retraen, otros niños que comienzan a llamar la atención a este exceso de energía. Cada persona lo gestiona de manera diferente, pero no hay duda de que hay efectos gravísimos. Sin dejar de lado, por supuesto, los patrones repetitivos, ¿no? Que se los conoce como maldiciones generacionales. Exacto. ¿El matrimonio o el divorcio es una maldición generacional? Yo pienso que sí. Pienso que es algo, porque y lo he analizado bastante, no solo el divorcio, sino otros aspectos igual. Y es increíble cómo de generación en generación se van como que heredando estas cosas y se repiten estos patrones. Y yo pienso que sí. Tal vez no una maldición generacional como tal, pero sí es algo que se hereda. Es un patrón que se hereda y que se repite si uno no sabe cortarlo y no sabe gestionarlo. Y una puerta que queda latente, abierta, con esa autoridad al otro mundo para que pueda repetirse la historia. Qué tremendo. María Inés, ¿qué lecciones de vida importantes aprendidas de sus padres aplica usted en su vida a diario? Bueno, creo que diría la palabra resiliencia. Es una palabra que me gusta mucho. Sí, crecí en un entorno donde hubieron muchos conflictos, y como toda familia, ¿no?, que enfrenta diferentes situaciones buenas, diferentes situaciones también con grandes desafíos, pero esas situaciones también me hicieron una persona resiliente.
Gracias a Dios mis padres permanecen juntos muchos años ahora. Fueron padres jóvenes y somos 3 hermanas. Y algo que sí me hizo fuerte fue eso, fue ser una mujer resiliente, una mujer que se sobrepone a pesar de cualquier adversidad. Aprendí a conocerme, a conocer mi valor también en Dios y fortalecer eso, ¿no? Mi identidad, la identidad que Dios me ha dado, y eso me ayudó a superar y a entender también, ¿no? A entender a mis padres, que creo que eso es algo importante. Yo digo, nadie va a tener la vida perfecta, pero cuán importante es entender, quizás ahora nosotros que somos adultos, mirar atrás y el porqué de las cosas, ¿no? Por qué mamá y papá quizás en algún momento determinado de la vida reaccionaron de cierta forma, o por qué causó esto, cierta situación en nuestra vida, porque eso nos ayuda a sanar, nos ayuda a sentirnos libres, a perdonar y amar y a escoger las cosas. Siempre digo, no todo con lo que hemos sido criados es bueno llevarlo en nuestra mochila para nuestra familia. Hay cosas que son buenas y hay cosas que no son necesarias, que es mejor dejarlas atrás porque no las queremos repetir o cargar, porque sabemos que no van a ser herramientas buenas para nuestra familia que formamos. Y esto solamente se consigue cuando uno ha logrado la sanidad interior, cuando uno ha logrado perdonar, porque verdaderamente no hay familias perfectas, no hay padres perfectos, pero creo que esta generación nuestra es como es porque en su momento tuvimos un no rotundo muchas veces a muchas cosas que queríamos hacer, pero esas cosas son las que hoy nos han ayudado a entender y a discernir el bien del mal. María Inés, estamos celebrando el 15 de mayo, el Día Internacional de la Familia. En la Fundación, en realidad, vamos a celebrar todo el mes de mayo porque es importante que la población se informe y que la población pueda desde otra óptica ver este tipo de problemáticas. ¿Cuál es su mensaje en este mes de la familia para estos papás y mamás que están atravesando situaciones críticas en la crianza de sus hijos, ya sea por trabajo o por falta de tiempo, o sencillamente por desconocimiento? Bueno, mi mensaje es algo personal que yo viví junto con mi esposo en los primeros años, cuando nuestro matrimonio también estaba a punto de una ruptura. Mi mensaje es que invitar a todas las familias que quizás están pasando por algún momento difícil, parejas que ya no tienen esperanza y quizás están pensando divorciarse, que se acerquen a Dios, que crean que hay un Dios que existe, que es un Dios poderoso, que puede transformar y restaurar lo que el hombre no puede hacer. Pongan su confianza en Dios, busquen su ayuda, Él lo va a hacer, Él va a restaurar, va a sanar y va a traer a sus vidas esa vida abundante que Él ha prometido y va a ayudarlos a formar una familia conforme a su corazón, conforme al diseño original. Ese sería mi mensaje. Dios va a poner todo en orden porque Él es un Dios de orden. Qué hermoso y qué profundo el mensaje que deja María Inés Roca en este segundo episodio de Familia y Principios. Queremos agradecerle su tiempo en este espacio y por supuesto queremos dejar abierta la posibilidad de volverla a tener en este mismo espacio para hablar de otros temas dada la experiencia que usted tiene. Queremos agradecer también la presencia y el seguimiento que ustedes hacen a estos episodios y queremos invitarlos a que compartan estos cortos que tenemos del podcast con sus redes sociales, con sus grupos de WhatsApp, porque un pueblo informado no perece y creo que es importante compartir que no solamente hay problemas, sino que también hay vida y en la vida siempre hay esperanza. Muchísimas gracias. En este mes de la familia, ahora que estamos tocando este episodio importante sobre familia y principios, es bueno que la población de Santa Cruz sepa que tenemos una ley departamental de protección integral a la vida y la familia, la ley 319 promulgada en diciembre del año 2024. Es importante que ustedes sepan que esta ley lo que hace es un blindaje integral que tiene la población cruceña en 4 aspectos fundamentales y que precisamente están plasmados en el artículo 1 de esta ley 319. Lo primer objetivo es proteger el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Segundo objetivo, promover el desarrollo integral del Instituto Jurídico de la Familia como núcleo fundamental y célula primigenia de la sociedad que comprende tanto a la familia de origen o natural, así como a la familia sustituta conforme a normativa nacional vigente.
3. Proteger el matrimonio entre un hombre y una mujer, o en su caso las uniones libres que están constituidas en la Constitución Política del Estado y que reúnan además las condiciones previstas constitucionalmente. Y el objetivo 4, fomentar el respeto al derecho de los padres biológicos o adoptivos, o en su caso guardadores o tutores, a elegir la educación que consideren conveniente para sus hijos o tutelados menores de edad, de acuerdo con sus propias convicciones, opiniones, pensamientos, valores, culto o religión, sin afectar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Los invitamos cordialmente a que busquen en la Gaceta Oficial la Ley 319, Ley Departamental de Protección Integral a la Vida y la Familia, y se informen.